Bienvenidas, bienvenidos a esta charla, Vivir desde el placer. Vamos a comenzar como con una pregunta, que no me la tienen que contestar a mí, sino que es como para que puedan ir hacia adentro y puedan como observar qué les pasa con esta pregunta. En el día de hoy, ¿cuántas veces te conectaste con el placer? En el día de hoy, ¿tomaste conciencia de que el placer es parte esencial de tu vida? En la semana, ¿cuántas veces conectaste realmente con el placer? ¿O cómo son tus días? ¿Hay un espacio? ¿Hay un lugar para que habite en tu vida el placer? ¿O no lo hay? ¿O ni siquiera lo piensas? ¿O lo ves como algo que sucede en algún momento, esporádicamente? ¿Esperas quizás que el placer suceda cuando tal cosa, cuando tal otra, postergándolo? Esto nos pone en contexto de que nosotros tenemos creencias que son sumamente fuertes y que una de ellas es que no podemos vivir del placer. En esta sociedad siempre se nos ha dicho, porque todo depende del ámbito cultural en el cual crecemos. Entonces estamos dentro de un ámbito cultural que tiene una influencia y que es la religión judeocristiana a la cual nosotros pertenecemos. Que si nosotros viviéramos en otro lugar donde fuese otro tipo de influencia de religión, las cosas serían diferentes. Ni mejor ni peor, diferentes. Si estuviéramos viviendo en el medio de la selva y aún no hubiésemos contactado con la civilización, estaríamos más conectados con el placer del momento, donde estaríamos conectados con el placer de la lluvia, de sentir ese olor a tierra mojada, el placer de la calidez del verano, del frío del invierno, esa sensación de placer de que tengo frío, me abrigo, y el placer que me genera el hecho de abrigarme, el hecho de tomar una ducha caliente. Ahora que está el invierno, que hace frío, llego de la calle, me tomo una ducha caliente, el placer de tomarme esa ducha caliente, el placer de dormir y de descansar, y de despertarme al otro día y simplemente desperezarme y sentir, descansé. El placer que se siente cuando estoy en una posición incómoda y de repente me estiro, hago un estiramiento y siento ese placer en ese estiramiento. El placer de saborear la comida, de poder saborear un chocolate caliente, el poder saborear un helado, el poder saborear un fruto que es un poco más ácido y astringente, la textura de algo que nos ponemos cuando sentimos más sedoso, más aterciopelado, cómo esto se siente en la piel. Estamos desconectados de estos placeres que son cotidianos porque nos cuesta mucho habitarnos desde el cuerpo. Entonces siempre estamos habitándonos desde la mente porque es parte del ámbito cultural también en el cual nos encontramos, donde hay que ser funcional, hay que ser inteligente, hay que razonar, hay que competir, hay que luchar, hay que sacrificarse. Esa palabra, sacrificio, es parte también del ámbito cultural en el cual hemos crecido, donde primero que nada se nos enseña que primero tengo que tener un título, primero tengo que tener un trabajo seguro, primero tengo que tener mi vida resuelta, primero tengo que tener un montón de cosas aseguradas, para luego hacer, cuando me quede un ratito, un poquito de tiempo, algo que me guste y que quizás eso que me guste me genere placer. Y en algún momento, quizás cuando me jubile, pueda hacer. Entonces tener, hacer y ser. Cuando en verdad el viaje es poder ser, porque yo ya soy, desde el momento en que nací, por derecho de nacimiento, ya soy. Y ese derecho de nacimiento de quién soy y lo que mi alma trae y lo que mi alma expresa y todas las sensaciones que mi cuerpo trae, porque cada cuerpo tiene sensaciones diferentes. Cada ser humano vive cada experiencia de manera única y que es intransferible a otro.
solamente yo sé cómo me siento ante determinada situación. Si primero soy, entonces desde quién soy, puedo hacer en consecuencia de quién soy, hacer aquello que me da placer, que me da diversión, que me da alegría, que me da felicidad. Y luego tendré todo lo que desee y lo que necesite por añadidura, no desde el sacrificio. No desde el sacrificio que se nos dice que debo sacrificar mi sueño, mi placer, que debo sacrificar mi tiempo. Sí, hay cosas que necesitamos sacrificar porque el sacrificio es sacrificar aquello que no me permite alcanzar lo que es mi sueño. Por ejemplo, sacrificarme, sí, desde un lugar. Quiero ser deportista de alta élite, entonces ¿qué tengo que sacrificar? Salir todos los días a bailar, tomar alcohol, una mala alimentación. Tengo que sacrificar la pereza, el no ir a entrenar, porque eso lo tengo que sacrificar para poder estar cada día con toda la energía disponible, para poder generar el entrenamiento suficiente para poder ser un atleta de élite. Entonces, ¿qué es lo que sacrifico? Lo que no me permite alcanzar mi sueño. Pero se supone que si quiero ser un atleta de élite es porque me da placer. Porque me da placer correr, porque esos maratones, porque la sensación de libertad, porque lo que siente en mi cuerpo, en ese momento me genera placer. ¿Qué es lo que sacrifico? Sacrifico todo aquello que obstaculiza mi placer. En un momento, en la Grecia antigua surge una filosofía, que es la filosofía del hedonismo. Es una filosofía que habla de vivir la vida desde el placer y para el placer, como una forma de poder conectarnos también con el amor y con la apertura del corazón. Porque si yo vivo desde el placer y para el placer, me va a dar placer estar relajada, me va a dar placer estar abierta, me va a dar placer abrazar, me va a dar placer escuchar, me va a dar placer comunicarme de manera asertiva, me va a dar placer amar. Y desde ese placer, ese poder vivir desde ese placer, comenzamos a conectar con la apertura del corazón y comenzamos a conectar con el amor. Que si elijo ser madre y quedar embarazada, voy a sentir placer en el embarazo y voy a poder conectarme con el placer en el parto y voy a poderme conectar con el placer en la crianza. Pero siempre que estoy en un estado de presencia habitando mi cuerpo. Entonces todo el viaje del hedonismo implicó que en la Edad Media, para la religión católica, esto era herejía. Era egoísta y que lo único que hacía era ser una filosofía que tentaba y que tentaba al diablo y que generaba una vinculación con el cuerpo que no estaba buena, porque la vinculación con el cuerpo lo que hacía era que la carne me fuera la carne y la carne tienta y la carne están todos los placeres. Dentro de la religión católica, sobre todo en la Edad Media, una de las cosas que se manifestaba era la mortificación de la carne para poder alcanzar la divinidad, donde la vida eterna, la promesa del cielo, pero mortificando la carne. Entonces aparece el sacrificio que también es impuesto como el sacrificio que hace Jesús, se sacrifica, muere por nosotros, somos culpables, la culpa de haber nacido de la sexualidad, entonces aparece la culpa, te tienes que bautizar porque eres hijo del pecado, el pecado que genera Eva al dejarse seducir por la serpiente y tomar la manzana del árbol prohibido, del conocimiento. Entonces todo esto hace que la filosofía del hedonismo es como que tienda a perderse. Entonces hace muy poco, recién en el fines del siglo XVIII, XIX y hacia este momento, es que comienza de nuevo el hedonismo a hablarse, a moverse y comienzan de nuevo a existir.
la búsqueda del placer. Esa búsqueda del placer que no está disociada con la búsqueda del amor, no está separada de la búsqueda de la libertad. El hedonismo es libertad. Yo puedo ser hedonista, que me puedo basar en mi propio placer, y ese placer que siente no va a buscar el displacer de un otro, sino que voy a promover y voy a generar que cada ser pueda encontrarse en el placer que cada quien siente. Y existe el placer físico, el placer emocional, el placer lúdico, el placer psicológico, el placer espiritual. El placer es infinito y somos criaturas diseñadas para el placer. El placer lo encontramos sobre todo cuando vamos hacia el cuerpo, lo encontramos en la piel. El placer que sentimos en la piel. Cuando aprendemos a despertar la sensibilidad de nuestra piel, cuando aprendemos a habitar esta piel que tiene su forma única de recepcionar la información que viene de afuera, que tiene su forma única de poder emitir lo que me sucede adentro y de poder generar la vibración, la electricidad y el magnetismo que necesito, que elijo y que puedo llegar a conectar para ir hacia afuera. El placer que me brinda cuando, por ejemplo, el tocar el pétalo de una rosa, un durazno maduro, la sensación que me genera cuando algo es más rugoso, o la hoja cuando está como brote o cuando está seca, todas las sensaciones que eso me genera. El hecho de poder experimentar estar con la mejilla de alguien al lado, el hecho de abrazar un bebé, como sentir su piel y abrazar a alguien que amo, y la sensación de tomarnos las manos y la memoria de placer que puede habitar en la mano. Ese recuerdo de quizás cuando mamá me tomaba la mano para cruzar la calle, o cuando alguien me tomó la mano porque estaba nerviosa o porque me sentía mal, ese placer de hay alguien conmigo en este momento, o simplemente el entrelazar de las manos de los amantes en pleno éxtasis. Todo esto que me lo brinda la piel y que está en mi cuerpo para ser vivido y para ser experimentado. Desde lo lúdico, que es el placer del movimiento. Cuánto placer cuando simplemente comenzamos el proceso de una danza. Esa danza que es, suena la música y entonces no sé cómo se va a mover mi cuerpo, solo me dejo para experimentarme y dejo que mi cuerpo haga lo que quiere hacer escuchando la música, donde aparecen determinados movimientos. Al principio es como los movimientos, ay, tengo contracturas o tengo tensión, y empiezo como en ese estiramiento y comienzo como a generar como movimientos que me empiezan a brindar placer. Y luego que empiezo como en eso de reconocer qué es lo que siento, donde tengo tensión y comienzo como a soltarla. Entonces de repente descubro que simplemente cuando hago así con el brazo es como, ay, qué placer. Y como, ay, qué bonito que se siente. Y ahí comienza el movimiento. Y ese movimiento me va llevando en una espiral de placer solamente por el movimiento. Ese movimiento que voy sintiendo que viene como de adentro en ondas y que va generando esa apertura hacia mi cuerpo, y mi cuerpo se va soltando y se va abriendo y se va expresando ese placer desde lo lúdico que es el juego también. En los niños, cuando los vemos jugando totalmente habitados ahí, y es como la emoción, la risa, y es como cuando terminan exhaustos porque estuvieron jugando, cuánto placer hay en el cuerpo por esa experiencia. Luego el placer cuando nosotros admiramos la belleza.
la belleza y el placer están conectados. El mirar, por ejemplo, cuando las rosas abren, es como esos pimpollos y se empiezan a transformar y de repente sentimos que el aroma inunda el jardín y la sensación entre la belleza de esa rosa, su exuberancia, su aroma, el jazmín y las distintas flores. Y cuando llega la primavera y sentimos que hay olor a primavera y el placer de la belleza que genera cuando los brotes en los árboles comienzan a salir. La belleza que contemplamos en un atardecer, la belleza en la luna llena o en la luna menguante, cuando contemplamos un amanecer, o cuando, por ejemplo, hay humedad y sales a la mañana y te encuentras con la tela de araña llena de gotitas que son como perlas de agua que están allí en la tela de araña y la araña en el medio. ¿Cuánta belleza hay a nuestro alrededor? Y ese placer de esa belleza que es en la naturaleza, cuanto más lo encontramos, pero también, por ejemplo, el placer de admirar una pintura. Y es como ver un cuadro y quedarnos como extasiados en esa pintura, en todos esos símbolos que tiene, en los colores, en qué es aquello que me está transmitiendo quién lo pintó. O el simple hecho de una escultura. Es como la belleza que vamos descubriendo en un plato bien servido, cuando vemos toda la belleza en esa comida, ese aroma, las texturas, las sensaciones, los sabores, y esa belleza en ese plato, en la mesa, en la cama, cuando la tendemos y simplemente la vamos adornando y encendemos una vela o sentimos como el ambiente, un incienso, una fuente, es como todo esto es belleza y placer. El placer y la belleza hacen que nuestro cuerpo tienda a abrirse y que en esto de que nuestro cuerpo se abre, porque podemos sentir cuando nuestro cuerpo se cierra, que es ante la fealdad, que es ante una situación de violencia, que es ante el peligro, ante la inseguridad, ante el estrés, ante mi mente y mis pensamientos cuando me critican y me juzgan. Mi cuerpo se cierra, se contrae y pierde contacto con todo lo que está alrededor. Pierde contacto con las cosas más simples. Entonces simplemente se va hacia adentro y sigue como dando vueltas en una calecita, siempre en el mismo pensamiento. A veces es el pensamiento, no soy suficiente, no soy valiosa, crítica, juzgamiento, autoexigencia, y sufro. Y ahí es donde está el sufrimiento. Porque cuántas veces hemos estado sufriendo por cosas que no están existiendo en este momento. Sufro porque tengo miedo de que quizás dentro de 2 meses pase algo, o sufro porque en este momento quizás estoy sintiendo mucho placer en un vínculo, en una relación de pareja, y tengo miedo de perder el vínculo. Entonces, en vez de detenerme y para apropiarme del placer, me voy al sufrimiento de la pérdida que hoy no está sucediendo, pero que mi mente, como no está acostumbrada al placer, lo estoy pasando demasiado bien. Estoy sintiendo demasiado, está todo demasiado bien, seguro algo va a pasar, porque inmediatamente aparece el fatalismo, porque aparece el no merecimiento. Como no merezco que en mi vida todo esté bien, y no merezco tenerlo todo, vivirlo todo, tener la experiencia del amor, de la plenitud, del éxito de mi realización, no existe en mi mente, entonces salgo del placer porque no lo tolero y me voy al sufrimiento psicológico de cosas que no están existiendo. ¿Es tener miedo a enfermarme? Sí. ¿Ahora estoy enferma? No. ¿Puedo sentir placer de la perfecta salud que en este momento estoy viviendo? ¿Que es real? ¿Que lo estoy experimentando en este momento? Y a veces no. A veces no puedo. No, capaz que todo está tan bien, es raro. Capaz que me tendré que hacer un chequeo.
porque es raro que no me esté pasando nada. Algo capaz que es silencioso, invisible, porque no me puedo quedar ahí en el placer. Entonces, ¿cuántas veces el placer de un abrazo, y no me puedo quedar en el abrazo? Me genera placer, pero a la vez pánico, se encienden las alarmas, es como, ¿qué pasa si me acostumbro a esto? ¿Qué pasa si realmente me relajo, disfruto el abrazo y siento el placer del calor, siento el placer del corazón, siento el placer del olor del otro, siento la respiración del otro, siento la presencia del otro? ¿Qué pasa si me quedo ahí y siento el placer en ese momento? ¿Quién sabe si está bien? Porque aquí es donde comienzan a aparecer los juicios y los prejuicios de todas las creencias que nosotros tenemos. Y una de las cosas que necesitamos aprender, que es parte de uno de los pilares del hedonismo, es sostenernos en nuestros propios procesos emocionales. ¿Qué es esto? Es poder como habitarme y poder como mirar, me está costando quedarme aquí, me estoy poniendo nerviosa. Es como, bueno, a ver, tranquila, me voy a sostener, me voy a habitar. Es como, ¿qué es lo que mi mente me está trayendo? No hay peligro, no está pasando nada. ¿Por qué busco sufrir? ¿Por qué busco la incomodidad cuando puedo estar cómoda? A veces mi propio proceso emocional no lo puedo vivir, ni siquiera lo puedo habitar, porque ni siquiera sé cuáles son mis emociones. Entonces ahí viene todo el proceso de desarrollo personal, que en esa búsqueda del placer implica que yo tengo que descubrir qué es aquello que me quita el placer. Entonces para eso tengo que hacer un viaje interno, tengo que hacer un viaje de desarrollo personal para conocerme. Porque puedo conocer hacia afuera un montón de cosas, puedo manejar muy bien un idioma, puedo manejarme perfectamente en el mundo afuera, pero no me puedo sostener en mi propio proceso emocional, porque no me conozco, porque no sé qué es lo que me pasa, no sé lo que me incomoda o lo que me hace sufrir, cuál es mi creencia. Entonces cuando aparece una emoción, no sé lidiar con ella. Aparece una emoción y puedo quedar paralizado o puedo como salir hacia cualquier lado porque no sé quedarme ahí para simplemente gestionar mi proceso emocional. Entonces, por ejemplo, estamos en una relación de pareja, entonces de repente siento que me estoy involucrando y que me estoy enamorando y se encienden las alarmas. Como, voy a perder el control, esto no puede pasar, y si el otro le pasa lo mismo, y si no, ¿y qué pasa? Que empieza a aparecer en mí la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad de abrirme al otro, a la experiencia, abrir mi corazón, dejarme amar, entregarme a ese vínculo, aparece a la mente y dice, ay, pero ¿y si después te deja? Va a sufrir. Entonces mejor cortemos por lo sano, directamente ni te abres, porque así, si te deja, no era tanto. Bueno, no sentí tanto, no era tan profundo, entonces no me entrego, no vivo la experiencia, vivo de manera superficial. Y me va pasando que me voy acorazando con esto de que cuando llega la vulnerabilidad, la bloqueo. Me siento vulnerable ante una situación y entonces en vez de gestionar esa emoción que en ese momento estoy sintiendo, la bloqueo. Y así me voy bloqueando y no me puedo abrir al placer porque todo va interrelacionado. Entonces, la vulnerabilidad, que es la fortaleza también, la fuerza para habitarme, para sentir placer, para entregarme a vivir esa experiencia del placer. Entonces, si estoy iniciando una relación de pareja y de repente siento que amo a esa persona, pero no le voy a decir, es muy pronto, es como calcular cuántas semanas hace, luego cuántos días, no, es muy pronto, hay como que seguir una cierta regla,
porque se va a asustar, porque se va a espantar, porque quién sabe qué. No, mejor voy a esperar que me lo diga. Así estoy a salvo. Entonces cuando me lo diga, entonces ahí yo lo puedo decir. ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Y qué es el viaje hedonista? ¿Siento que te amo? Te amo. Y ya está. Y el placer de sentirlo y el placer de expresarlo. Ah, pero hace 2 días que nos conocemos. Pero ¿sabes qué? Puedo amarte. Puedo amarte porque puedo verte, porque puedo estar en estado de presencia, porque puedo amar lo que me transmites, porque puedo amar lo que siento cuando estoy contigo. Puedo amar todo eso. El que te ame no significa que quiera algo de ti. Significa que puedo amarte. Y desde la vulnerabilidad significa que puedo decírtelo. Y esto es vivir desde el placer. Porque puedo gestionar esa emoción, esto que me pasa, esto que siento. Y que también ha sido una relación de mucho tiempo. Puedo amarte mientras te ame. Y esa va a ser mi promesa. Y eso brinda libertad, eso brinda placer, eso brinda vulnerabilidad, porque el día que ella no pueda amarte de esta manera, te lo voy a comunicar. Porque en ese momento cada uno tiene que continuar su viaje. Y nos volveremos a enamorar de la vida, nos volveremos a enamorar de alguien más, nos volveremos a enamorar. Pero cuando pasa una separación, aparece el sufrimiento, que no es lo mismo que el dolor. Que si nosotros tomamos el primer pilar del hedonismo, que es eso, sostenernos en nuestros propios procesos emocionales, es me duele, porque las cosas nos van a doler. Me duele. Habito este dolor, no huyo de este dolor, sino que habito este dolor, siento lo que tengo que sentir, pero no sufro. Porque el sufrimiento es esa cosa psicológica que es que yo no quiero que esto que estoy viviendo lo tenga que vivir. Me estoy peleando con lo que en este momento está sucediendo. Entonces me estoy deshabitando en lugar de habitarme y de conectarme con lo que realmente estoy sintiendo. Dolor. Siento dolor por esta separación, siento dolor por tu ausencia, siento dolor. Pero se me va a pasar, si lo vivo, si lo acepto. Y la vulnerabilidad de cuando el otro me dice, ¿cómo estás? Me duele aún. Pero ¿qué hacemos habitualmente? Estoy bárbara, genial, divina, mejor que nunca, lo mejor que me pasó. Eso es una coraza que no me permite sentir ni dolor ni placer. Porque el dolor y el placer están en el mismo vértice, tienen el mismo centro, de un lado y del otro. Entonces, si yo no siento dolor, no puedo sentir placer. Y a veces se unen, ¿no? Como esto de un dolor placentero. Por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio, es como, duele, es como a veces te quema el músculo, pero a la vez es placer porque sabe que estás haciendo lo que tienes que hacer. Es como te estás entrenando para correr una carrera y duele todo, pero a la vez el placer que sientes porque estoy haciendo lo que realmente deseo, dolor y placer. Entonces cuando integramos el dolor y el placer, entonces aprendemos a sostenernos en nuestros propios procesos emocionales, porque en ese momento puedo transitar esto también. Puedo transitar el miedo y el enojo, que también están dentro del mismo vértice. Y también puedo transitar la tristeza y puedo transitar la alegría, que también están dentro del mismo vértice. Es como, toda nuestra vida son polaridades. Nosotros aprendemos a través de las polaridades. Y entonces en esas polaridades tenemos que habitarnos y tenemos que saber que, bueno, hoy estoy aquí, en este presente, en este momento, aquí ahora. ¿Puedo sentir placer en este momento? Y esa es la pregunta que le tengo que hacer todo el tiempo a mi mente. Sí, puedo. A ver, ¿por qué no podría? Es como, a veces no. ¿Por qué no podría? Si en realidad
Si estoy incómoda me puedo acomodar, puedo ponerme en una posición más cómoda. Si tengo frío me puedo abrigar, si tengo calor me puedo desabrigar, si tengo sed puedo tomar agua, yo puedo gestionar cualquier incomodidad que en este momento esté sucediendo. ¿Puedo sentir placer? Y si la respuesta sigue siendo no, es porque hay algún dolor. Entonces, ¿qué es lo que me duele que no estoy atendiendo? Entonces, si lo que en este momento es que me está doliendo algo, ese dolor, si yo lo abrazo, si en ese momento me habito, me contengo, a través igual de ese dolor hay placer. A veces podemos sentir dolor porque hemos vivido una situación trágica, hay tragedias, porque en la vida pasan cosas. Lo trágico puede ser cuando sentimos la pérdida de alguien a través del proceso de la muerte. Hay dolor y ese dolor lo tenemos que atravesar. Incluso hay pérdidas que vamos a tener que aprender a vivir con ellas y aprender a vivir, aprender a sentir a pesar de ese dolor tan grande. Pero a veces en ese dolor tan grande que estamos viviendo también hay placer, porque a veces estamos rodeados de personas que nos aman, que nos traen como ese abrazo, que son el refugio, que sentimos en el medio de ese dolor tan grande, sentimos que estamos tan acompañados y es como esa fuerza, esa inspiración, a veces el silencio, y que hay ese fuego de hogar, de tribu, de contención. Entonces hay mucho dolor y a la vez está el placer de todo ese amor y de toda esa contención para poder vivir ese proceso. Entonces aprender, me duele mucho esta situación. Y a la vez, abrazarme, gestionar esto, atravesarlo y saber recibir toda esa energía de placer que está para acompañarme, para transitar ese proceso de dolor. Entonces siempre estamos en esa instancia entre dolor y placer, pero no sufrimiento. Porque el sufrimiento es la negación de lo que estoy sintiendo y entonces me estoy resistiendo a eso. Y si me resisto a esto, ahí aparece el sufrimiento real. Porque es lo que yo no quiero, porque como me estoy peleando. Yo no quiero vivir esto, no merezco vivir esto. ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Lo que sea. Me peleo con eso. Sufro. ¿Acepto esto? El trabajo es la aceptación. Hay veces que nos pasan cosas que son sumamente impactantes y que en el momento aparece como no puedo con esto, o aparece el enojo, y esto, ¿no? De que gestiono mis procesos emocionales está bien, me enojé, tengo derecho a enojarme, está bien, en este momento siento que no puedo con esto, listo, me rindo, lo vivo, lo siento, lo vivo y entonces se transforma. Y el sufrimiento es un instante y luego simplemente queda el dolor, y entre el dolor el placer. Y desde ahí se abre una puerta donde encuentro el camino de cómo continuar. Pero si no gestiono esto, no voy a ver que la puerta se abre, entonces no voy a saber cómo continuar. Como que la vida me paraliza. Entonces, si simplemente gestiono, entonces desde ese lugar se abre la puerta y un día a la vez voy encontrando el camino por el cual recorrer y transitar, un día a la vez. Es lo único que tenemos, no tenemos más. Tenemos este presente y no existe otra cosa más que este presente. Podemos recordar el pasado, podemos aprender de nuestro pasado, pero por más que lo vayamos a buscar, no lo podemos transformar. Es lo que es. Podemos soñar y podemos proyectar cosas a nuestro futuro, pero no las puedo vivir.
porque aún no son. Y solamente tengo esto. Y el segundo pilar del hedonismo es hacernos dueños de nuestro placer. Porque en esta sociedad sucede que me quedo esperando que el placer venga de afuera. Me quedo esperando que alguien me brinde placer. Y no me responsabilizo de mi propio placer. ¿Qué quiero comer? Es como, ay, bueno, voy a esperar que me cocino, voy a esperar que tal haga una fecha, o que vaya a un cumpleaños, que haya algo en algún otro lado. Adueñarme de mi propio placer implica, tengo ganas de comer algo que me brinde placer, me responsabilizo. Yo me responsabilizo. El placer de qué es lo que elijo mirar. Me responsabilizo de a dónde estoy llevando mi mirada. Porque hay demasiado en el mundo. Puedo elegir. Hay una infinita abundancia de sucesos horribles como de sucesos maravillosos, mágicos que te conmueven. Entonces, ¿qué elijo mirar? Bueno, ahora con tanta facilidad que tenemos, que las redes sociales, que ni bien abro, entonces veo un montón de cosas, pero ¿qué estoy eligiendo? Poder mirar a ver si te estás haciendo dueño de tu placer es poder observar algo sencillo, que es qué es lo que tú sigues en Instagram, Facebook, en YouTube, qué es lo que miras, qué es lo que se te presenta, a dónde estás prestando atención. ¿Estás prestando atención a cosas que te llenan de belleza, que te inspiran, que te conectan, que te llenan el alma, que te enriquecen? ¿O lo que te está apareciendo son cosas que, qué mala noticia, qué horrible lo que pasó en tal lado, qué espanto tal cosa, qué horrible lo que hicieron con el perro no sé cuánto, qué espantoso lo que sucedió ahí? Yo me estoy adueñando de mi placer cuando si desde algo tan simple como esto, no estoy seleccionando placer. Donde sí, hay muchas personas que dicen, bueno, pero si no ves la otra parte, entonces eres ignorante. Sí, elijo ignorar esa parte y elijo poner mi atención y elijo poner mi energía a la belleza y a todo aquello que me genera placer, que hace que mi cuerpo se abra y que mi corazón se expanda. El hecho de poder observar, por ejemplo, cuando un oso koala trepa por el árbol con su cría y lo que demora y todo lo que implica, es como conmueve. Es como eso de elijo esa belleza de la naturaleza que aparezca cada vez que abro algo, que me refleje esto. ¿Qué tipo de charlas elijo tener? Elijo hablar de la noticia de no sé qué, de lo trágico de criticar y de juzgar a alguien más. Elijo entrar en debates, en peleas que no tienen sentido, donde muchas veces en esas discusiones es tomármelo tan de manera personal que mi idea es como que está en peligro y es como si me trataran, ¿de qué me estás tratando? Y es como que implica, es como, ¿qué estoy eligiendo ahí? El sufrimiento. ¿Puedo pensar así? Puedes pensar diferente. Y entre las dos formas de pensar, que ninguna está equivocada y ninguna de las dos está en lo cierto, entre las dos formas de pensar nos enriquecemos y crecemos. Podemos pensar bien diferente y a la vez enriquecernos. Pero el punto está de que si yo no gestiono mis emociones, volvemos a esto, y no me responsabilizo de mi placer, entonces cada vez que tenga una charla voy a terminar discutiendo. Porque pensamos de maneras diferentes y siempre vamos a ver las cosas de manera diferente. El hecho de elegir qué tipo de música estoy escuchando, qué dice la letra, porque hoy en día, como un tema, que es lo que estoy repitiendo como un mantra en las canciones que canto. Porque si yo lo que estoy repitiendo es algo
bueno, como una canción, una balada, algún melódico que dice sin ti no soy nadie, sin ti mi vida no tiene sentido. Esto me genera placer, no, me termina como generando depresión. Entonces, ay, sí, porque me encanta este cantante, lo que sea, pero ¿qué estoy repitiendo? ¿Qué estoy escuchando? Esto bueno, otro tipo de música, que ni voy a entrar por ahí, porque me quita el placer, de todas las cosas que se dicen y que se nombran y que es violencia. Entonces, yo me estoy responsabilizando de mi placer, estoy comiendo rico, saludable, estoy sintiendo como mis papilas gustativas son una explosión en mi boca y en todo mi cuerpo, o estoy comiendo comida que no me genera nada. No hay nada. No siento nada. Pero ¿quién se está responsabilizando del placer de la comida, de lo que llevo a la boca, el placer de lo que veo, el placer de lo que escucho, el placer del lugar donde habito? ¿Hay belleza donde vivo? Porque la belleza no tiene por qué ser ostentosa, la belleza es de lo simple. ¿Hay belleza? ¿Hay orden? ¿Me representa? ¿Me conecta? ¿Puedo usar ropa cómoda? ¿Puedo usar zapatos cómodos? Porque a veces esto no, porque estoy en un trabajo que requiere que utilice cierto tipo de calzado, me destroza los pies, pero los uso igual. Y yo puedo desde este lugar sentir placer cuando tengo un zapato que me está estrangulando los dedos. ¿Puedo sentir placer cuando me pongo una prenda que siento que me mata, que me asfixia? Porque desde esos lugares que son simples y sencillos es de donde puedo habitar el placer y responsabilizarme del placer. Entonces, cuando es el placer de la charla, es el placer del compartir, es el placer del abrazo, es el placer de contemplar la naturaleza, es el placer de mi cuerpo desde lo lúdico, es el placer de mi mente cuando descubre cosas alucinantes y entonces tiene ganas de profundizar ahí y tiene ganas de saber más. Entonces ese placer intelectual es sumamente importante. Y el placer espiritual, ese placer espiritual donde esos momentos en los cuales habito en paz, donde lo que siento es paz. Observen esto. Yo en las terapias escucho muchas veces que las personas llegan y dicen, busco tranquilidad. ¿Qué sería la tranquilidad? Porque la tranquilidad implica que no tiene que suceder nada, que todo tiene que estar quieto, porque si miramos el agua de un pozo, de un balde, está tranquila. Si miramos el río, si miramos el mar, está en constante movimiento, cambio, y nuestras emociones son como el mar, que todo el tiempo están en movimiento dependiendo de la corriente que haya, tanto del agua como del viento, profunda o de afuera, de nuestra mente. La tranquilidad no la voy a poder alcanzar. Sí, la paz, sí puedo alcanzar la paz. La paz la puedo alcanzar y la puedo sostener. ¿Cómo? Gestionando mis procesos emocionales. Porque significa que va a haber de todo en todo momento. Significa que pueden haber un montón de conflictos y situaciones que tenga que resolver. Que va a haber dolor. Pero puedo gestionar mis emociones. Entonces puedo habitarme desde esa paz. Está ocurriendo de todo, pero voy hacia adentro, a mi centro, y estoy en paz. Y entonces en mi centro, en paz, hay placer. El estar en paz, hay placer. El placer de mirar el fuego, sentir su calor, el conectar con su energía. Cuando nosotros aprendemos a que la vida la podemos basar en el placer, en esas pequeñas cosas que vamos desde ese estado de presencia, responsabilizándonos de nuestro placer. Esta palabra yo sé que no gusta mucho, pero si no me responsabilizo de mi placer,
no voy a poder vivir una vida de placer, porque el placer no es responsabilidad de nadie más que mía. Si me responsabilizo del placer en todas estas cosas, cuando estoy en un vínculo y cuando voy a un encuentro sexual, hay mucho placer. ¿Por qué? Porque me acostumbré al placer. Entonces es el placer desde la piel, es desde la boca y lo que saboreo, es el placer de lo que veo y desde lo que elijo mirar, es el placer de estar con el cuerpo abierto, con el corazón abierto, en un estado de vulnerabilidad, siendo. Entonces ahí es donde, desde esos encuentros, ocurre mucho placer. Que siempre que hablamos de placer, es como que hay como una sensación interna como de controversia, sí y no. Es como, sí, me gusta el placer, pero, y no, como, hay como todo el tiempo una dualidad y una controversia. Porque tenemos creencias profundas, y es lo que hablábamos al principio del ámbito cultural y este ámbito que de alguna manera nos dice, no podés vivir a través del placer. Y saber que sí podemos vivir a través del placer, sí, puedo vivir a través del placer, porque somos seres creados para el placer. No somos seres creados para sufrir, para padecer, y que esta es una escuela tortuosa donde tengo que pasar por 1000 avatares para poder en algún momento encontrar un poco de paz. El placer está disponible y me lo muestra la naturaleza, la vida, la existencia, el universo. Yo elijo. Y en la medida en la cual me voy responsabilizando de ese placer, luego es mucho más sencillo el placer de transitar la vida, el transitar un embarazo, el placer del parir, el placer de la crianza, el placer de lo que implica el maternar, el amamantar, el placer luego del reencuentro con la pareja, el placer de el envejecer, porque es parte de que lo podemos hacer con placer o lo podemos hacer padeciendo y sufriendo, porque el cuerpo va cambiando. ¿Y qué pasa cuando ya no tengo 20? ¿Y qué pasa cuando tengo 47? ¿Qué va pasando? Que el cuerpo ya no es igual y que debo encontrar el placer en el movimiento que mi cuerpo va haciendo. Mi cuerpo va teniendo otro tipo de energía, va teniendo otro tipo de necesidades, y el saber encontrar el placer en cada etapa de la vida. El placer no solamente es para la juventud, porque es como, el placer es para los jóvenes, o como para los niños, como que hay una creencia, yo estoy viejo para esas cosas. Como, el placer es para el humano, es para vivirlo, no importa la edad que tengas, no importa el tiempo que hayas estado ausente del placer o que aún no lo conozcas. El momento es el presente. Y como tenemos el presente cada día, en este presente cada día podemos elegir responsabilizarnos de nuestro placer. Y cuando elegimos estas dos cosas, que por eso es una filosofía de vida, el hedonismo, cuando elegimos esto, elegimos ese viaje. Y entonces ese viaje de apertura, ese viaje de estar totalmente disponibles para la vida, abiertos para la vida, diciéndole sí a la vida. Y entonces la vida está tan emocionada porque le estamos diciendo que sí, que entonces nos trae más situaciones para experimentar el placer. Nos brinda más oportunidades para experimentar todo esto. Y el momento es hoy. El momento es ahora. El momento es este instante. Es el presente. Y es simplemente una elección. Elegirlo. Solamente eso. ¿Les surge alguna pregunta? No. Bueno, muchas gracias. Y si te gustó la charla, suscríbete a YouTube, dale like y síguenos también en Instagram. Gracias por estar.
Gracias por venir, gracias por la experiencia.